Bueno, ya estamos transmitiendo y mientras esperamos que algunos de nuestros hermanos virtuales se conecten, vamos a recordar que estamos estudiando el capítulo número 4 del libro de las buenas nuevas según el COVID-19, el mensaje oculto del Mesías, y este capítulo se llama el coronavirus y las huellas del Mesías. Muy bien. Bueno, la semana pasada comenzamos con este capítulo hablando algunos aspectos y algunas cosas importantes. Hasta hicimos aquí un dibujito donde decíamos que cada uno de nosotros creyentes, pues en el Eterno, en el Mashiach, que nos esforzamos por seguir los mandamientos. Cada uno de los que estamos aquí, pues debemos tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos y cuál es nuestra meta final, qué es lo que estamos persiguiendo y por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, la mayoría de aquí contestó que su meta final, o pues sí, principalmente su meta o lo que cada uno de ustedes desea alcanzar es, ¿qué dijeron? El reino, ¿qué más? La eternidad, el encuentro con Mashiach. Muy bien. Entonces todos nosotros nos debemos estar preparando para ese encuentro. Esa es nuestra meta final. Eso es lo que pues nos debe de motivar. Y debemos de tenerla bien clara, porque si no tenemos claro hacia dónde vamos, pues nos podemos perder en el camino y no llevar a cabo o seguir el camino correcto y no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, si esa es nuestra meta final y está muy clara, recordamos que el Eterno, que pues Él es bueno y es misericordioso, Él ha hecho un pacto con su pueblo, es un pacto de gracia y de misericordia, y nos da de estos atributos a cada uno de nosotros para que podamos pues caminar, para que podamos avanzar en esta meta que tenemos. Entonces pues el Eterno nos dota de todo esto y además nos da las instrucciones y las herramientas que necesitamos para poder alcanzar esa meta. ¿Qué es lo que requerimos nosotros? Pues simplemente poner en práctica las instrucciones que Él ya nos ha dado. Entonces, dijimos que pues esa es nuestra meta, estamos emprendiendo el camino y las instrucciones que el Eterno nos ha dado, esto es la Torá, pues la Torá es el camino. Y cada paso que damos en este camino pues es el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, en este caminar, cada paso es el cumplir los mandamientos. El camino o la herramienta que tenemos sería la Torá, la palabra del Eterno, y es la Torá y la obediencia que nosotros tengamos para seguir cada una de estas instrucciones, lo que nos va a llevar a nuestra meta final. Y obviamente, como dijimos, por la gracia y la misericordia del Eterno. Entonces, el cumplir los mandamientos no es la meta final. Esto es simplemente el medio o la herramienta que utilizamos para poder alcanzar nuestra meta. Nuestra meta es el encuentro con el Mashiach, y para poder llegar hasta ahí, entonces es que cumplimos con la Torá, cumplimos con los mandamientos. Y damos pasos, a veces pasos grandes, a veces pasos más chiquitos, pero la importancia es que todo lo que hagamos, como dijimos, lo hagamos bien, porque dijimos que había aspectos importantes, como eran la calidad, que decíamos es el hacerlo bien, la velocidad, que yo voy a ir avanzando, seguro, no voy a estar que un paso para adelante, dos para atrás, sino que prosigo. Puede ser quizá... pues puede ser despacito o puede ser más rápido, eso lo va a determinar pues el esfuerzo que pongamos. Y también era importante la autenticidad, que lo que estemos haciendo sea sincero, sea honesto y que realmente lo estemos haciendo con la motivación correcta. Por eso comenzábamos diciendo, ¿cuál es la meta? Pues el encuentro con el Mashiach. Y como decíamos, cuando tenemos esa meta bien presente, entonces
realmente nos vamos a esforzar para poder cumplirla. Uno no se plantea metas o objetivos pues para no cumplirlos, sino que tú dices, bueno, esta es mi meta y esto es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer, el Eterno ya nos lo ha dicho, lo tenemos aquí en la palabra, simplemente hay pues que llevarlo a cabo, pasito a pasito, pero sin retroceder. Si usted, pero decíamos, es importante que en estos tiempos que nos está tocando vivir, previos al regreso de Mashiach, pues le echemos más ganitas y apresuremos un poquito más el paso. Decíamos que queramos o no, es necesario que nos apuremos, que le metamos más velocidad, porque el tiempo cada vez es menos, el tiempo cada vez se está acortando. Entonces hay que ponerle más ganas y más esfuerzo a lo que hemos venido haciendo. Entonces hay que esforzarnos más porque la velocidad se vuelve bastante importante, y todo lo demás, también el hacerlo bien y el hacerlo con sinceridad. Entonces esto fue lo que hablamos la semana pasada, y decíamos que el recorrer este camino y hacer y poner en práctica esto de lo que hemos estado hablando, eso se le llama pues seguir las huellas del Mesías, el camino del Mesías. Y se le llama así porque pues son ahora sí que los pasos o el camino que te van a llevar a encontrarte con el Mesías. Por eso se le llama el camino del Mesías o las huellas del Mesías. Porque la meta o hacia donde nos dirigimos es a encontrarnos con Él. Y algo muy importante también en este caminar va a ser el gozo y la expectativa, decíamos la semana pasada. El gozo y la expectativa. ¿El gozo de qué? ¿Qué nos produce gozo en este caminar que estamos emprendiendo y en este viaje a encontrarnos con el Mashiach? ¿Qué es lo que nos produce gozo? Sus promesas. Ok, sus promesas. ¿Qué más? Llegar a la meta. Llegar a la meta. Ok, muy bien. Entonces, principalmente lo que debe de llenarnos de gozo, porque decíamos, bueno, el libro habla desde un panorama, pues, como el que estamos viviendo hoy en día, con una pandemia, con cosas que están sucediendo y que sabemos, pues, van a venir cosas más difíciles, lo hemos hablado a lo largo de este libro, quizá más enfermedades, más persecuciones, aflicciones. Sin embargo, el gozo siempre debe estar presente en nuestro caminar y hasta que lleguemos a la meta. ¿Y qué es lo que nos debe de llenar de gozo? Quizá no las circunstancias actuales, pero sí lo que nos espera una vez que lleguemos a la meta. Entonces, eso es lo que nos debe de motivar, las promesas y lo que sabemos que vamos a recibir una vez que nos encontremos con Él. Eso es lo que nos debe de motivar día con día. Lo que está después de llegar a la meta. Eso es lo que nos debe producir gozo y en lo que debemos de estar enfocados. Y decíamos, tenemos que tener gozo y expectativa. Expectativa se refiere a la parte de realmente estar esperando, anhelando ese encuentro. A veces puede suceder que alguna persona, como pareciera que está obedeciendo los mandamientos, pero ya se está perdiendo un poco la visión. A lo mejor lo está haciendo más como por monotonía, porque pues ya es una costumbre. Sí, pues el sábado voy a ir al Shabbat, y a lo mejor ya no hay esa motivación que no se debe de perder, esa expectativa, esa emoción de llegar a ese encuentro. Entonces, estas dos partes son importantes. Los rabinos dicen que cuando tú pierdes esa expectativa, es difícil. Pueden venir algunas circunstancias difíciles a tu vida porque ya no estás esperando o anhelando ese encuentro. Te estás perdiendo un poco el enfoque y el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces es muy importante esta parte, como les decía, el gozo, que esté ese gozo
de llegar a la meta y que te llene realmente y te emocione y anheles todo lo que está pues por venir, todas las promesas que habrán de cumplirse una vez que el Mashiach se establezca como rey y nosotros podamos estar dentro de ese reino. Y siempre tener presente que lo que hacemos es porque queremos encontrarnos con Él. Que en cada mandamiento que pongamos en práctica, cada paso que demos, siempre esté en nuestra mente. Lo estoy haciendo porque anhelo esa recompensa final. Y no perder ese objetivo, no perder de vista el enfoque. Entonces, esto es muy importante en nuestro caminar. Y sobre todo cuando se ponga más difícil la situación y vengan más cosas que eso nos mantenga firmes, estar viendo más allá, no en las circunstancias actuales, sino que nuestra mirada está puesta más allá en nuestra meta. Entonces yo creo que coincidirán conmigo que a veces podemos estar haciendo las cosas y pues como que ya nos estamos perdiendo un poquito y realmente no lo estamos haciendo como deberíamos. A lo mejor estamos haciendo alguna tarea o algún ministerio pues nada más por hacerlo y ya, no sé, estamos desmotivados y a lo mejor lo estamos haciendo por alguna otra razón o alguna otra motivación. Entonces todos vamos a pasar quizá en este proceso por momentos así, pero decíamos, lo importante es otra vez encarrilarnos por el camino correcto, perseverar, esforzarnos y seguir adelante. Entonces, si alguno de ustedes pues está pasando por algo así, es importante ahora sí que redireccionarnos y seguir adelante. Y como decíamos, las instrucciones y lo que tenemos que hacer, ya el Eterno nos lo ha dado, todas las herramientas que necesitamos, pero sí se requiere de que pues pongamos nosotros de nuestra parte, nos esforcemos y hagamos lo que nos corresponde y pues obedezcamos. Y decíamos, en ese camino también es muy importante va a ser una consecuencia quizá de que a medida que nosotros vamos avanzando, también otras personas pues podamos invitarlas a caminar con nosotros. Decíamos el caso de Abraham, y que el Eterno a él pues directamente le ordenó emprender un viaje, emprender un camino donde tuvo que dejar, ¿qué dejó, hermanos? Su familia, su casa, y decíamos que el Eterno desde el primer momento ya lo estaba preparando y iba a quitar de él algunas cosas, tradiciones, costumbres, algunos familiares. Muchas cosas iban a tener que ser quitadas de Abraham en esto que él iba a emprender, y el Eterno iba a empezar pues a trabajar de una manera muy especial con él. Esto también pues sucede en cada uno de nosotros, y decíamos, lo importante es que a medida que vayamos avanzando pues realmente haya un avance y no estemos pues peor que antes, o no estemos avanzando, no estemos creciendo espiritualmente. Entonces el Eterno le gusta trabajar de esta forma con nosotros, como si esto fuera una caminata donde vamos avanzando paso a paso, como si nosotros fuéramos unos niños pequeños que a medida que van creciendo en edad, pues vamos creciendo también espiritualmente, podríamos decir así, vamos madurando espiritualmente. Entonces el Eterno trabaja así a través de procesos con cada uno de nosotros, y tenemos que seguir pues ese curso natural de ese proceso. Y lo natural es que así como un niño pues crece, así nosotros también lo hagamos, pero en obediencia, en fe, en sabiduría, en los frutos del Espíritu. Y decíamos que entonces en este camino que emprendemos cada uno de nosotros es importante también invitar a otros, y que otros pues sean impactados de alguna forma por lo que pueden ver pues en nosotros o en nuestra comunidad. Ahí vemos, cuando hablamos de Abraham, dijimos que
él cuando emprende el viaje trató de traer, dice que ahí que algunas almas fueron, ahora sí que fueron conversos y se unieron en este viaje que Abraham hacía. Veíamos ahí la semana pasada que ahí decía que la traducción correcta son almas y que seguramente en algo que Abraham los trató ahora sí que como guiar fue en la parte de la idolatría, porque pues la mayoría de la gente que estaba ahí eran gente idólatra, entonces Abraham los estaba guiando hacia el único Elohim verdadero, los estaba guiando a la obediencia. Y así nosotros, con nuestra obediencia, podemos guiar también a otros y que estos caminen con nosotros. Les voy a pedir que a alguien, por favor, que me ayuden a buscar. Déjenme. Estaba en Esther. Ya se me perdió el versículo, pero ahorita lo encontramos. A ver qué página es. Ahorita lo encuentro. 837. Ahí está. Esther 8:17. ¿Alguien lo tiene? En todas las provincias y ciudades donde la orden y decreto del rey arribaba, los Yahudim tenían regocijo y alegría, fiesta y día Kadosh, y muchos de Goim fueron circuncidados y se convirtieron en Yahudim por temor a los Yahudim. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿En otra versión? ¿Perla? Y en cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba la orden del rey y su decreto, había alegría y regocijo entre los yahuditas, un banquete y día de fiesta. Y mucha de la gente del país profesaban ser yahuditas, porque el miedo a los yahuditas había caído sobre ellos. Ok, ¿alguien más en otra versión? Para los judíos hubo luz y regocijo y alborozo y honra, y en todos los diferentes distritos y en todas las diferentes ciudades, a donde quiera que llegaba la palabra del rey y su ley, había regocijo y alborozo para los judíos, un banquete y un día bueno, y muchos individuos de los pueblos del país se declaraban judíos, porque el favor de los judíos había caído sobre ellos. Ok, bueno, está clara esa versión. Entonces, bueno, ahí se nos habla, es una de las, podríamos decir, de las conversiones de, como dicen algunas versiones, extranjeros, goyim, gentiles, pero está hablando de gente de otras naciones, que no eran, pues, judíos, y se están convirtiendo, y habla de, pues, de lo que hacían los judíos, que estaban alegres, que celebraban banquetes, que celebraban las fiestas solemnes, y otros pues veían esto y se convertían. Entonces, esto es nada más un ejemplo pues de lo que también debiera ser nuestro caminar en lo individual y como comunidad, que otras personas que ven lo que nosotros hacemos, que celebramos fiestas, que banquetes, que estamos alegres, que somos temerosos del Eterno, que ponemos en práctica los mandamientos, también se unieran a nosotros. Ese es el objetivo, que a medida que nosotros caminamos, podamos invitar a otros a caminar con nosotros. Y bueno, como bien sabemos, y nos explicaba el pastor hace rato, esto siempre se ha tratado como que de dos grupos. Y pues usualmente se usan como los términos judíos y gentiles. Nosotros sabemos que de eso se trata pues el plan del Eterno. Para poder encontrarnos con Él, ya dijimos lo que tenemos que hacer en lo individual, pero también es importante pensar a nivel pues de toda una nación, de la nación de Israel, cómo va a ser este proceso y cómo podemos pues contribuir, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, les decía desde hace rato, desde que Abraham emprendió
un viaje, un camino, pues esto se extiende a pues todos los israelitas. Y como ustedes bien saben, pues en algún momento estas casas se dividieron, pero el plan del Eterno, como lo vemos en todos los profetas, es restaurar ambas casas y volver a hacerlas uno. Entonces tenemos casa de Judá y casa de Efraín o casa de Israel. Tenemos ahí ambas casas y en este camino hacia donde nos dirigimos, donde el encuentro con Mashiach está cada vez más cercano y es un encuentro inminente, o sea, esto pues va a suceder. Es importante la parte de la reconciliación de ambas casas. A veces decimos como, bueno, pues el Eterno va a reconciliar ambas casas y va a ser también como están las profecías, las dos varas y las va a unir. Y sí, el Eterno está trabajando con su pueblo, pero también, como siempre decimos, es importante tomar nuestra responsabilidad y ver qué es lo que nosotros podemos hacer para contribuir en este plan del Eterno. Lo hemos dicho desde un principio de este libro, que lo que intenta escribir o expresar aquí el rabino es el papel importante que nosotros tenemos, que todos tenemos que tomar un papel y una responsabilidad, que todos debemos de estar participando activamente en estos últimos días y dejar a un lado la pasividad. Entonces, como que de repente tenemos la idea que todo va a suceder así, pues como mágicamente, y sí, o sea, no estoy diciendo que el Eterno no esté haciendo su parte, por supuesto que sí, pero Él nos ha llamado por alguna razón. Él nos ha elegido para que seamos partícipes de sus planes, de sus proyectos y para que podamos ser como, ahora sí que como socios en esto del reino, donde el Eterno pues hace su parte, pero siempre la historia nos muestra que el pueblo también tenía que hacer su parte. El Eterno daba las instrucciones y el Eterno estaba con el pueblo, pero vemos no sé, por ejemplo en la salida de Egipto y en muchos otros ejemplos donde era también necesario que el pueblo cumpliera con su parte. Entonces están ambas partes y nosotros caminamos hacia el Eterno y Él ve también lo que nosotros hacemos y acerca más al pueblo y acerca más a las naciones y acelera este proceso de reconciliación, pero pues Él quiere ver lo que cada uno de nosotros que nos ha llamado a venir a formar parte del pueblo estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, en este camino les decía ya a nivel general como a nivel de la nación, viene a tomar mucha importancia el tema de la reconciliación de ambas casas. Y vamos a ir a una historia precisamente de reconciliación que se encuentra en Génesis, el libro que estamos estudiando, Bereshit. Una historia de reconciliación entre Yosef y sus hermanos. Vamos al capítulo número 42, que próximamente vamos a estar estudiando en la Parashá. Al capítulo número 42, que nos habla del encuentro entre Yosef y sus hermanos. ¿Todos aquí conocemos la historia de Yosef? ¿Sí? A ver, levante la mano si alguien no sabe. Si alguien no sabe. ¿Todos? Si alguien no sabe. Bueno. Porque si no, pues la repasamos, ¿verdad? Entonces, Yosef era hijo ¿de quién? De Jacob, muy bien. ¿Y tenía cuántos hermanos? 11 hermanos, muy bien. ¿Y qué le pasó a Yosef? ¿Qué le hicieron sus hermanos? Lo vendieron, ¿ok? Lo enviaron al exilio, muy bien, lo vendieron como esclavo y bueno, José pasó por muchas cosas, pero finalmente obtuvo un lugar importante como gobernador o el segundo, muy bien, de Faraón. Porque, ¿cómo obtuvo esto?
Fue a través de sus sueños, a través de un sueño. Ok, y porque él interpretó el sueño del faraón y luego le dijeron que pues como iba a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna, él fuera ahora sí como el administrador, ¿verdad? Bueno, entonces dice el capítulo número 42 que pues no había alimento donde estaban Jacob y sus hermanos y su padre los envía a Egipto a buscar alimento. Y dice que los 10, ¿cuántos hermanos? Dice el verso número 3. 10 hermanos de Yosef bajaron a buscar alimento a Egipto. ¿Quién es el que no fue? Benjamín. El más pequeño no fue, solamente fueron 10, ¿ok? Importante. Y así fue como los hijos de Israel estuvieron y fueron y bueno. Dice que entonces Yosef era el gobernador del país, el que distribuía los alimentos. ¿Y cómo los trató en su primer visita? ¿Qué dice el verso número 7? José vio a sus hermanos y los reconoció. Actuó como un extraño y les habló severamente. Ok. Pero él sí los reconoció. Yosef los reconoció, él sabía quiénes eran, pero dice que actuó como un extraño y les habló severamente. Entonces actuó con severidad. Sabemos nosotros que los 10 hermanos de Yosef están representando a algo. ¿Qué es lo que están representando? A las 10 tribus perdidas. A las 10 tribus que fueron exiliadas a casa de Israel o casa de Efraín. Entonces ahí, ¿y a quién creen que está representando el Mashiach? Perdón, ya les dije la respuesta. ¿A quién está representando Yosef? Ya les dije la respuesta. No es cierto, a Mashiach no se crean así. Bueno, entonces tenemos ahí a las 10 naciones y a Mashiach representadas por Yosef y sus 10 hermanos. Y vemos cómo Yosef los trató con severidad. Y hemos dicho aquí que las 10 naciones pues fueron expulsadas pues por desobedientes. Fue un castigo que ellos tuvieron que recibir y que fueran, como dicen los profetas, que el Eterno se divorció de ellos y dijo, ustedes ya no son mi pueblo, dice el profeta. Les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, y los trató como extraños y los trató con dureza y con severidad. Y bueno, ellos se acercan ahí y entonces, ¿qué sucede después? A ver, los que se saben la historia. ¿Qué hizo Yosef? Pues les hizo preguntas, que de dónde venían. Ok, muy bien. Ajá. Ok, ¿y qué más les hizo? Pues les puso la copa también esa. Ándele, ¿qué les hizo? Les puso una copa en uno de sus hermanos. Los acusó. Los acusó, muy bien. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, recordando los sueños que él había tenido acerca de ellos, Yosef les dijo, ustedes son espías. han venido a ver la situación del país. Y ellos dijeron, no, mi amo, de verdad que sus servidores han venido a procurar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, sus servidores nunca han sido espías. Y bueno, ahí él les insistía, no, ustedes han venido a ver la situación interna del país. Y ellos respondieron, nosotros sus servidores éramos 2 hermanos, hijos de cierto hombre en la tierra de Canaán. El menor, sin embargo, está ahora con nuestro padre y uno ya no existe. Y bueno, Yosef insistía que eran espías y dijo, de esta manera los pondré a prueba, a menos que su hermano menor venga aquí donde él paró, ustedes no saldrán de este lugar. Que uno de ustedes vaya y traiga a su hermano, mientras el resto de ustedes permanecen confinados para poner a prueba sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. De otro modo, para el paró, ustedes no son más que espías, y los confinó en la casa de detención por 3 días. Al tercer día, Yosef les dijo, hagan esto y vivirán, porque yo soy un hombre respetuoso de Jah Elohim. Si ustedes son hombres honrados, que uno de los hermanos quede retenido en su lugar de detención, mientras el resto de ustedes van y llevan a sus casas
raciones para sus familias hambrientas, pero tienen que traerme a su hermano menor para poder verificar sus palabras y para que no mueran. Y ellos lo hicieron así. Y se dijeron unos a otros: ay, estamos recibiendo este castigo por causa de nuestro hermano, porque vimos su angustia y no le hicimos caso cuando nos suplicaba. Por eso es que nos ha venido esta angustia. Entonces Rubén habló y les dijo: ¿no se los dije que no le hicieran daño al muchacho? Pero ustedes no hicieron caso. Ahora viene el ajuste de cuentas por su sangre. Ellos no sabían que Yosef entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Él se apartó de ellos y lloró. Pero volvió donde ellos y les habló, y tomó a Simón de entre ellos y lo hizo amarrar delante de ellos. Entonces Yosef dio órdenes de que llenaran sus bolsas de grano, volvieran a poner el dinero de cada cual en su saco y les dieran provisiones para el viaje. Y así lo hicieron, de modo que cargaron sus asnos con las raciones y partieron de allí. Cuando uno de ellos estaba abriendo su saco para dar de comer a su asno en el campamento nocturno, vio su dinero allí mismo en la boca de su bolsa y les dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero, está aquí en mi bolsa. Sus corazones dieron un salto y temblando se volvieron unos a otros diciendo: ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Y bueno, hasta ahí vemos que pues ellos saben que están recibiendo un castigo a causa de lo que le hicieron a Yosef. Ellos saben que esto es por lo terrible que le habían hecho a Yosef, el acto tan terrible que habían cometido. Ellos lo toman como un castigo. Entonces recordamos, las 10 hermanos están representando a las naciones que por su desobediencia fueron exiliados, y entonces las naciones reconocen que todo lo que han tenido que pasar pues ha sido precisamente por su desobediencia y por lo que por lo que han hecho, que ellos son responsables de haber sido exiliados. Y ahí bueno, los manda y tienen que traerle a su hermano menor, a Benjamín. Y dice, nos quedamos bueno, ahí regresan con su padre, y el 34 le están contando a Jacob y le dicen que les dijo que les llevara a su hermano menor y que así sabrían que eran hombres honrados, y que cuando abrieron sus sacos pues ahí estaba el dinero. Su padre Jacob, verso 36, les dijo: siempre es a mí a quien ustedes despojan. Yosef ya no existe y Simón ya no está, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Estas cosas siempre me pasan a mí. Entonces Rubén le dijo a su padre: puedes matar a mis 2 hijos si no te lo traigo otra vez. Déjalo a mi cargo, que yo te lo devolveré. Pero él dijo: mi hijo no debe ir contigo, porque su hermano está muerto y solo me queda él. Si se encuentra con un desastre en el viaje, ¿qué vas a hacer? Harás bajar mi cabeza blanca con dolor al sepulcro. Entonces su padre dice que los mandó otra vez en el verso 43:1, y ya Judá le dice: el hombre nos advirtió: no me presenten la cara a menos que venga su hermano con ustedes. Si dejas ir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y procuraremos alimento para ti. Pero si no lo dejas ir, no bajaremos, porque el hombre nos dijo: no me presenten la cara a menos que su hermano venga con ustedes. Y bueno, pues ahí dice que finalmente, ¿qué sucede? ¿Llevan a Benjamín o no lo llevan? Sí. Sí, lo tienen que llevar. Y dice el verso 16: y cuando Yosef vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su casa: lleva a los hombres a la casa, sacrifica y prepara un animal. Entonces, bueno, ahí prepara una cena. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Ustedes que saben la historia. Pues ya se presentan de ellos. Ok. Los abrazan. Se quita sus Vestiduras. No, todavía no. Les dio de comer y en la cena le puso a Benjamín más porción de a ellos. Ok, muy bien. Les dio sí, también. Ajá.
¿Y luego? Luego al final lo de la copa, ¿Qué pasó con la copa? se la metieron al costal. ¿Al costal de quién? El de Benjamín. ¿Y luego? Dijo, lo que ella Dejar ahí. Que se iba a quedar ahí con el que donde se vea la cosa. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Quién intervino por Benjamín? Rubén. ¿Seguros? No, Se me hace que no se sabe la historia. Dijeron que sí, pero se me hace que no. me platicó que él había dado su palabra a su padre de que el chico iba a bajar porque le contó todo lo que acabamos de leer. Su papá le dijo que iba a morirse, o sea, porque ya le había faltado nacer y solo le quedaba un camino. Ajá. Entonces, pues ya Joseph se enterneció con eso y Ok. Estamos en el 43, bueno, en el 44 dicen lo de la copa que ustedes mencionaron, que le pone una copa en el costal de Benjamín y que entonces los alcanza y les dicen por qué hicieron esto, por qué se robaron la copa del amo y que donde estuviera la copa, pues, verso 18, perdón, 44:7. Y ellos le dijeron, ¿por qué dice mi amo tal cosa? Lejos esté de sus servidores el hacer algo como eso. Aquí le trajimos de la tierra de Canaán el dinero que encontramos en las bocas de nuestras bolsas. ¿Cómo entonces podríamos haber robado algún oro o plata de casa de su amo? Porque los están acusando pues de ladrones. Dice, cualquiera de sus servidores en el que se encuentre morirá. Entonces, pues ellos solitos dijeron, ¿verdad?, que donde estuviera la copa iban a morir, y entonces la copa estaba en el costal de Benjamín, dice el verso 12, y la copa apareció en la bolsa de Benjamín. Entonces se desgarraron las ropas y cada cual volvió a cargar su bestia de carga y regresaron a la ciudad. Dice, cuando Judá y sus hermanos volvieron a entrar a la casa de Yosef, que estaba aún allí, se tiraron al suelo delante de él. Yosef les dijo, ¿qué es esto que han hecho ustedes? ¿No saben que un hombre como yo practica adivinación? Y Judá respondió, ¿qué puedo decirle a mi amo? ¿Cómo podemos alegar? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Elohim ha descubierto el crimen de sus servidores. Aquí estamos, pues, los esclavos de mi amo. El resto de nosotros, así como aquel en cuya posesión se halló la copa. Pero él respondió, lejos esté de mí el actuar así. Solo aquel en cuya posesión se halló la copa será mi esclavo. El resto de ustedes vuelvan en paz donde su padre. Entonces Judá, no Rubén, entonces Judá se acercó y le dijo, por favor, mi amo, que su servidor apele a su amo y no se impaciente con su servidor, usted que es el igual del faraón. Mi amo les preguntó a sus servidores, ¿tienen ustedes un padre u otro hermano? Y bueno, ahí dice que le contó, ¿verdad?, que sí lo tenían, y que su padre pues lo que les dijo, ¿verdad? No quiero que se vaya porque le puede pasar algo. Y si ustedes me quitan a este también, dice el verso 19, y él confronta algún desastre, harán bajar mi cabeza al sepulcro, lo que les había dicho Jacob. Ahora, si yo voy a su servidor, mi padre, y el muchacho no va con nosotros, siendo que su vida está tan ligada a la de él, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, se morirá y sus servidores harán bajar la cabeza blanca de su servidor nuestro padre con pesar a la sepultura. Y su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho, diciendo, si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Así que, por favor, permita que su servidor quede como esclavo de mi amo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos, porque ¿cómo puedo volver a mi padre a menos que vaya el muchacho conmigo? No me obligue a ser testigo de la desgracia que sobrecogería a mi padre. Joseph ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes y gritó, que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Sus lamentos eran tan fuertes que los misritas podían oírlo, y así llegó la noticia al palacio de Paró. Joseph le dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre?
Y bueno, hasta aquí vemos la historia de la reconciliación de la que estamos hablando, donde las 10 naciones, dijimos, representan, los 10 hermanos representan a las 10 naciones, Yosef representa a Mashiach, y en este tiempo profético, pues esa reconciliación, digamos, se da en dos partes. La primera parte es entre las 10 naciones y Yeshua. Y eso pues es lo que hemos estado viendo y de donde nosotros somos parte de ese proceso en donde las naciones están conociendo al verdadero Mashiach. Las naciones que fueron exiliadas precisamente por su desobediencia y sus pecados, y al igual que los 10 hermanos de Yosef, reconocen que han hecho algo malo. Y hablamos nosotros acerca de esto en otros capítulos, donde decíamos que pues nosotros hemos cometido muchos pecados como el distorsionar la imagen de Yeshua. Cuando hablábamos del pecado del becerro de oro, decíamos que nosotros también hemos cometido esos pecados, pero ya se está dando esta reconciliación entre las 10 naciones y Yosef, que es el Mashiach. Y la otra parte de la reconciliación es entre Yosef y su padre. ¿Y a quién creen que está representando Jacob? ¿A quién? ¿A quién dijeron? ¿Casa de Judá? Ajá. Jacob está representando también a Casa de Judá, a Israel, como decíamos hace ratito, pero precisamente a Casa de Judá. Entonces ahí está la otra reconciliación. Entonces ambas casas tienen que reconciliarse con Mashiach. Lo hicieron las 10 naciones, lo tienen que hacer, que son los hermanos, y también hay una reconciliación entre el Mashiach y Jacob. Y Jacob, dice el libro que pues está representando a los judíos o a Casa de Judá. Así como Jacob vivió la separación o que le quitaron a su hijo, de alguna forma también hace más de 2000 años podríamos decir que Judá se quedó sin Mashiach. También pues vivieron, digamos, se hizo esta separación entre Mashiach y Casa de Judá. Entonces, por eso es que Jacob está representando ahí a Casa de Judá, pero se tiene que dar esta reconciliación entre ambas casas. Las 10 tribus con Mashiach y también y también Casa de Judá con Mashiach. Entonces, todo este proceso del que estamos hablando es una reconciliación de la que nosotros somos parte. Y dice el rabino que ahí el que está representando el movimiento de las raíces hebreas, del que pues nosotros somos partícipes, es Benjamín, que Benjamín es el que está representando este movimiento, como le llaman, judíos mesiánicos o de raíces hebreas, por decirlo así, y que al igual que aquí, ¿qué es lo que conmueve a Yosef para decirles y revelarles quién es él? Que estaban arrepentidos de su pecado. ¿Ok? Pues que su padre iba a estar triste porque... Ok, pero principalmente que inmediatamente después de que es que Yosef ya no aguanta más y provocó el decirles y el revelarse quién era. Cuando Judá se está ofreciendo. Cuando Judá se ofrece, en lugar de se está dando pues prácticamente como la vida, ¿verdad? Por su hermano. Entonces esto, dice el rabino, es lo que provoca una reacción en Mashiach y en el Eterno, que nosotros pues hagamos esa reconciliación con nuestros hermanos, que cuando nosotros les compartimos a otros, cuando les hablamos a otros, cuando les compartimos la verdad, lo que hemos aprendido y participamos en ese proceso de reconciliación, donde pues ambas casas vamos a llevar a ambas casas a reconciliarse con Mashiach, porque bueno, nuestros hermanos cristianos, por ejemplo, pues tampoco tienen todavía al Mashiach, ¿verdad? Porque tienen una imagen incorrecta de él, o hay muchas cosas que
tienen que pues conocer. Entonces cuando nosotros hacemos esto inmediatamente provoca una reacción en Yeshua y en el Eterno. Entonces esto es lo que ellos quieren que hagamos y lo que nosotros podemos hacer ahorita mismo, el participar en ese proceso de reconciliación, y esto provoca una respuesta en el Eterno y en Mashiach. Y es por eso que inmediatamente después de esto, cuando Mashiach ve que las relaciones entre ellos han mejorado al punto que uno se está ofreciendo por otro, entonces es que Yosef ya no se puede controlar y les dice: yo soy Yosef, vive aún mi padre. Y dice el rabino, que solamente cuando nosotros estemos verdaderamente comprometidos con ese proceso de reconciliación entre ambas casas y estemos participando activamente en eso, pues es cuando el Mashiach se va a revelar y va a decir: yo soy Yosef. Y esta palabra de yo soy Yosef está representando pues la venida de Mashiach, la revelación que él va a hacer ahora sí, y la restauración a ambas casas. Entonces, esto es lo que nos explica el rabino en el libro, la importancia de la reconciliación en estos últimos días y la importancia de que participemos activamente, hagamos nuestra parte y, como decíamos, a medida que nosotros vamos caminando y avanzando, podamos buscar que otras personas caminen con nosotros en lo que hemos aprendido. Y esto, el hacer esto, pues es el estar cumpliendo con uno de los propósitos para los cuales el Eterno nos ha llamado, y estamos provocando una respuesta favorable en los cielos, estamos provocando que el Eterno vea con agrado lo que estamos haciendo, que ya no existe esas divisiones, sino que las relaciones entre los creyentes están mejorando, y como veíamos ahí, al punto de servir unos a otros, o el poner nuestra vida los unos por los otros. Y eso es lo que el Eterno está buscando, que podamos mejorar nuestras relaciones, que podamos pues poner en práctica el servicio los unos con los otros. Como hemos visto, siempre es importante la parte que estamos haciendo, pues los mandamientos que honran al Eterno o que están relacionados directamente con el Eterno, pero son igualmente importantes lo que estamos haciendo también para servir a nuestro prójimo y a nuestros hermanos. Entonces, pues como lo veíamos ayer en la predicación, en el estudio de la Abdalá, donde se iban resumiendo los mandamientos, es prácticamente lo mismo, pues los mandamientos aquí resumidos, y el que tenemos que esforzarnos en poner en práctica los mandamientos que se tratan de las relaciones los unos con los otros. No dejar a un lado la importancia de servir a otros, de compartirle a otros, en lo individual y como comunidad. Recuerden, ya no lo decimos mucho, pero yo me acuerdo que nuestra misión o nuestro propósito lo poníamos siempre en los boletines y lo decíamos, que éramos una comunidad cuyo propósito es adorar a nuestro Elohim, pero también era el establecer relaciones con los demás a través del servicio, enseñándoles que ellos... enseñando. Mira, ahí lo tienes. A ver, léelo. Dice: somos una comunidad cuyo propósito es adorar a Adonai nuestro Elohim, yendo a nuestra comunidad a proclamar su reino, enseñándoles quién es Yeshua HaMashiach, presentándolo por medio del servicio misericordioso, estableciendo estrechas relaciones fraternales y procurando el crecimiento espiritual comunitario mediante el estudio y la obediencia a las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces es importante que no descuidemos esa parte de estamos adorando al Eterno y estamos también estudiando y creciendo, pero también no olvidemos la parte tan importante de, como dice ahí, ir a nuestra comunidad, a los que tengamos ahí más cercas, y compartirles el mensaje, enseñándoles quién es Yeshua, como dice ahí, estableciendo relaciones fraternales, sirviendo los unos a los otros. Entonces
es importante poner en práctica esa parte. Y como siempre decimos, este libro lo que trata es como de mostrarnos, o bueno, todo está aquí, ¿verdad? Pero con algunos pasajes, el enfatizarnos lo que tenemos que hacer en estos últimos días. Y ya vimos que cada uno de nosotros pues lleva un proceso, pero también que no se nos olvide en ese proceso no enfocarnos solamente en nosotros, sino también ver por nuestras relaciones con los demás, por el servicio que prestamos a los demás, por enseñarles quién es Yeshua. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que está ahí escrito, estamos contribuyendo a esa reconciliación entre ambas casas. Les estamos enseñando a nuestros hermanos que probablemente también son ovejas perdidas de la casa de Israel, pues la verdad o quién es realmente su Mashiach. Les estamos presentando a Yeshua, como dice ahí, al Mesías de Israel, y de esa forma estamos contribuyendo activamente en la reconciliación que el Eterno pues tiene preparado para su pueblo. Sí, el Eterno está obrando, y sí, el Eterno finalmente, cuando Mashiach regrese, va ahora sí a hacer pues esa unión o esa reconciliación ya perfecta, podríamos decirlo así. Pero mientras Mashiach regresa, Él espera que nosotros estemos trabajando también en esto. Y como vemos ahí, pues nosotros podemos ser una guía para aquellos que apenas a lo mejor van a emprender este camino, en lo que se conoce como raíces hebreas, o en lo que nosotros hemos aprendido. Ahí, como vemos en el relato de Yosef, los hermanos fueron los que tuvieron que ir a Egipto. Muy seguramente Yosef pues pudo pues mucho tiempo atrás ya haber buscado a sus hermanos, digamos, acercarse a él, pero no fue hasta que ellos fueron y hicieron su parte y mostraron que realmente las relaciones habían mejorado, que habían cambiado, que tenían un corazón diferente, por decirlo así, que él se revela como Yosef. Y dijimos, esto está representando el revelarse como Mashiach. Ajá. Una vez oí un comentario de que José, para revelarse a sus hermanos, para evitar cualquier duda, les mostró la señal de la circuncisión. Ah, ok. Para confirmar que era José a sus hermanos. Sí, es una creencia. Creo que sí, ¿verdad, pastor? Sí. Creo que yo también lo había escuchado, ya lo habíamos comentado, pero sí les mostró quién era él. Pero lo más importante es que se revela y les dice, yo soy Yosef, en la segunda vez que los ve, ¿verdad? Que también hemos dicho que esto se relaciona con la segunda venida. Pero bueno, aquí a mí me llama la atención más que la segunda venida, que dice que esto sucedió al tercer día, y pues puede estar representando el tercer milenio. También eso a mí me llama la atención. Pero como vemos aquí, esto fue un proceso de reconciliación, donde pues lo que provocó la respuesta de Yosef y que él se revelara como quien él realmente era, fue ver a sus hermanos, que ya dijimos están representando a las 10 naciones y la reconciliación, las 10 tribus, y la reconciliación que tenía que darse entre Mashiach y las 10 tribus. Y también posteriormente iba a haber una reconciliación entre Jacob y Yosef. También se iban a encontrar nuevamente después de todos esos años en los que Yosef pues fue arrebatado prácticamente de su padre. Pues así también ahorita los judíos, digamos, pues no tienen o no reconocen o no reconocen a Mashiach. Es como que ahí empezó su mayor aflicción, y también ahí ellos pues perdieron al Mashiach de alguna forma. Pero bueno, sabemos que en los planes del Eterno esto no se va a quedar así, sino que el Mashiach habrá de revelarse a ambos pueblos, y de ambas casas va a ser una. Pero aquí lo que queríamos enfatizar principalmente es la responsabilidad que nosotros tenemos y lo que podemos estar haciendo para participar en ese proceso de reconciliación.
a medida que vamos avanzando en nuestro caminar y nos dirigimos a la meta, hacia el encuentro con Mashiach, que ya está muy cercano. Bueno, hermanos, no sé si tengan un comentario o algo más que agregar antes de terminar. Yo recordaba hacer el suceso de cuando Judá sale como protector de su hermano Benjamín, que era prácticamente una representación de una profecía ya cumplida, porque cuando hablamos de dos casas, pues vemos las 10 tribus aquí y acá Judá, pero en realidad sabemos que allá hay dos. Entonces, esa era prácticamente lo que se estaba profetizando, era que ambas tribus, en aquel entonces representada por dos hermanos, iban a fusionarse, que era Judá y Benjamín, que es lo que ahora conocemos como casa de Judá nada más, pero en realidad son dos de ellos. Sí, en realidad Eso son. recordamos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar? ¿No? Muy serios. Bueno, bueno, la semana que viene, perdón, vamos a hacer algunos comentarios y vamos a tener unas cuantas preguntas. Examen. Y ya, es que estos capítulos están un poquito más cortitos. Bueno, y un poquito más difíciles. Entonces hacemos como que un resumen porque si no estaría muy complicado. El próximo tema se llama el coronavirus y la ciudad de refugio. Anuncio. Y la ciudad de refugio. O las ciudades de refugio. No, sí dice la ciudad de refugio. Son varias, sí son varias, pero ahí dice la ciudad de refugio. Bueno, próxima semana entonces terminamos el capítulo. Es todo, coffee break.